A ver, el día de hoy, según el calendario, ustedes tienen tuberculosis. Entonces, vamos a ver la exposición que realizan ustedes. Y en esta semana tampoco vamos a tener, como le dije al doctor Luis, el caso clínico debido a que estoy saliendo de vacaciones y estoy saliendo fuera del país. Entonces, va a ser imposible tener el caso clínico el día jueves. Entonces, para vernos la próxima semana en clases el lunes o martes hemos de tener, ¿no? Sí, doc. Ya, entonces, para continuar con los temas. A fines de este mes ya terminan clases ustedes, Sí, ya el 30 de septiembre ya acabamos clase. 30 de septiembre. Ya tenemos que haber dado los exámenes, todo hasta ahí. No, hasta ese día solo se supone que ya nos deben de entregar las notas para el 1 de octubre y ya iniciar examen. Mm, exámenes, los del segundo parcial. Ah, sí, doc. Ya, bueno. Entonces, incluso las prácticas, a ver si lo hacemos a partir del 16 que yo regreso al hospital. Del 16 al 30 serían los días que nos quedan, porque el 16 regreso yo de mis vacaciones, entonces no voy a estar en el hospital. Entonces, para vernos el 16 con los chicos que vayan a las prácticas. Bueno, doctores, entonces iniciemos. Vamos a ver, ¿están completos, doctor? ¿Quién falta? Una persona, doc. Y al final tomamos lista entonces. Bueno, listo, doc, vamos. Ya, buenas tardes, Doc y compañeros. El tema de hoy es tuberculosis pulmonar, eh, presentado por mi persona Vanessa Campos y Samir Molina. Pásale la siguiente que... Ya. Ya, entonces tenemos que el Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo aeróbico estricto, inmóvil, no va a ser formador de esporas, también es carente de cápsula y de flagelos y va a ser perteneciente al género Mycobacterium, a la familia Mycobacteriaceae y al orden Actinomycetales. También va a presentar su pared celular, que tiene un contenido lipídico alto, lo que hace que la bacteria muestre una permeabilidad celular reducida y un ácido alcohol resistencia, que van a ser lo que le caracteriza. También va a tener un componente proteíco, es el sustrato que va a ser el sustrato fundamental de que depende el fenómeno de la hipersensibilidad retardada y el que va a condicionar la típica reacción a la tuberculina que vamos a ver más adelante. También, ya le paso a la siguiente. Entonces tenemos que su reservorio principal es el ser humano, ya que el bacilo de la tuberculosis puede permanecer en el interior del organismo durante varios años, ocasionando la denominada infección tuberculosa. Esta infección va a ser observada en 1/3 de la población mundial. Entonces, entre las personas infectadas, aproximadamente unos 8 millones desarrollan cada año una enfermedad tuberculosa. La transmisión del Mycobacterium tuberculosis ocurre principalmente por vía aérea, tras la inhalación y el depósito del bacilo en los pulmones. Esto puede suceder por varias situaciones. Entonces tenemos ya sea por la eliminación de la bacteria sin que surja alguna infección, o también puede presentarse el caso del desarrollo de una infección tuberculosa
También puede ser el caso en el que se origine una enfermedad inicial. En este caso hablamos de una enfermedad tuberculosa primaria. Y también puede aparecer una enfermedad activa años después de la infección. Entonces a esto le llamamos una enfermedad tuberculosa por reactivación. Ya que me falta explicarles. Ya, entonces una persona que va a estar enferma al hablar, cantar, reír o estornudar y sobre todo al toser va a eliminar una infinidad de pequeñas microgotas de saliva y de secreciones respiratorias en forma de aerosoles, que estas van a estar cargadas de micobacterias. Normalmente las microgotas más pequeñas van a medir de 1 a 5 ¿cómo se llama? Micrómetros, que estas van a ser las que son realmente infectantes y pueden llegar a depositarse en el espacio alveolar. ¿Qué más? Ya, en cuanto a los mecanismos de defensa del organismo, pueden eliminar los bacilos que alcanzan a través del tracto respiratorio sin que se produzca una infección tuberculosa. Pero puede existir el caso de que se puede penetrar en la vía aérea distal y los macrófagos van a ser los que en primera instancia y también los linfocitos acuden a esta zona y logran la mayoría de las veces que se detenga esta multiplicación micobacteriana. Y también formándose como una consecuencia una reacción inflamatoria granulomatosa local. Ya. En cuanto a la epidemiología, bueno, las provincias con mayor incidencia de tuberculosis van a ser en primer lugar el Guayas, en el sector tanto urbano y rural, con 3.354 casos que corresponde al 55.03%. Y en el segundo lugar tenemos a El Oro con 444 casos de tuberculosis que estos van a constituir el 7.28%. Y en tercer lugar tenemos a Los Ríos con 367 casos que representa el 6.02% del total de los casos de la tuberculosis sensible. Lo que puede deberse a que en estas provincias existen poblaciones vulnerables. Entre estas se van a encontrar las personas que tienen bajos recursos económicos y algunas personas cuyas condiciones de salud estén infectadas, por ejemplo, como el virus de la inmunodeficiencia humana. También pueden ser personas enfermas con diabetes o otras enfermedades. Ya. O sea, de acuerdo a ese cuadro, entonces, la mayor incidencia de casos de tuberculosis se dan en zonas tropicales o cálidas, calientes, ¿no es cierto? De acuerdo a la epidemiología que usted presenta, como son regiones de la costa, el Guayas, bastantísima gente. ¿Esto tendrá que ver con los hacinamientos o las áreas de invasiones que hay en esas provincias? Sí, Doc, yo pensaría que sí, pero como podemos ver según este cuadro, más se orienta a las provincias que son tropicales. Ajá. Sí, verán, cuando yo hice la rural en Nuevo Israel, los que viven por Santo Domingo, en la vía Chone, en el kilómetro 21. En ese entonces, que estoy hablando más o menos hace, ¿cuántos años? 27, 28 años. Ustedes ni nacían todavía cuando yo estuve haciendo la rural, ni estaban en proyectos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en ese entonces,
En ese entonces había cantidad de gente que llegaba con signos y síntomas respiratorios. Y para nosotros nos resultaba súper fácil el llegar al diagnóstico de tuberculosis, solamente con el cuadro clínico y solamente con el cuadro clínico que presentaban y con la auscultación que llegábamos a esos pacientes. Esto quiere decir que el cuadro era para nosotros súper conocido de tuberculosis en ese entonces, porque cada mes veíamos por lo menos unos 5 a 10, entre 5 y 10 casos de tuberculosis en el mes. O sea, era bastante, era bastante. Entonces, para nosotros, los médicos de ese entonces, hacer la rural en esos sitios resultaba súper chévere porque salíamos de expertos en el diagnóstico clínico de tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a estos datos epidemiológicos que menciona la doctora, sí es verdad, en la costa existen más casos de tuberculosis, más casos por los hacinamientos, por la cantidad de gente pobre que van a invadir zonas, viven confinados entre familiares y gente extraña, o van a pedir viviendas o piden prestado casas, van a arrendar, entonces se vuelven así sitios completamente hacinados que van a comprometer prácticamente o son factores de riesgo para adquirir este bacilo. En la sierra se ve menos. En el oriente, no sé si tenemos datos aquí, en el oriente, en Napo dice, apenas del 0.6%. Bueno, en el Napo también sí vi algunos casos de tuberculosis cuando en 1998, en el 99 más, trabajábamos en brigadas médicas a lo largo del río Napo. Encontrábamos algunos casos de tuberculosis, pero no muy frecuentemente, sí. Este cuadro, ¿de dónde es sacado, doctorita? Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control. ¿Esto es del MSP? Sí, doc, del Ministerio de Salud. Ya, perfecto. Bueno, siga, doctorita. Ya, entonces, bueno, a nivel mundial, la tuberculosis afecta principalmente a los adultos en los años más o menos productivos de su vida, lo que genera un impacto económico y social en los hogares. En Ecuador, en el grupo de edad más afectado está entre los 25 a 34 años, que representa el 25%. Esto es 1.523 casos del total de casos seguidos del grupo de entre 15 a 24 años, que constituye el 20.54%. Esto es 1.252 casos. Y en tercer lugar se encuentra en el grupo de las personas que tienen entre 35 a 44 años, que corresponde al 16.85% del total de casos. Existe un predominio del sexo masculino con una razón de 2 a 4, o sea, hombres por cada mujer. ¿Y no explicaba el por qué? No decía, Douglas. ¿Alguien sabe? Porque es más frecuente la tuberculosis en el varón que en la mujer. Bueno, estas situaciones son factores de riesgo, ¿no? Que tenemos el varón por sus situaciones de trabajo, el confinamiento en el que vive, es mucho más liberal el varón en salir, especialmente en la costa, ustedes ven, ¿no? El hombre sale cuando quiere, regresa cuando quiere, la hora que quiera. Ese también son factores de riesgo también para contraer este bacilo. Y otros factores que pueden influir también la inmunodeficiencia, los factores de tabaquismo,
¿sí? Entonces, esos son factores de riesgo que hacen que el varón tenga más predisposición a adquirir este virus, este bacilo. Siga, doctora. Antes de llegar a las manifestaciones clínicas, recuerden que esta bacteria es un bacilo. Y por ser un bacilo, tiene la forma curva, ¿no es cierto? Tiene la forma curva. Y más o menos mide entre 4 y 5 micras, ¿no es cierto? Y por esa situación puede depositarse fácilmente en las gotitas de Flügger, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las gotitas de Flügger? Son partículas de saliva que se desprenden cuando nosotros hablamos. Estas son las gotitas de Flügger, ¿no es cierto? Y se depositan en esas gotitas el bacilo, y cuando hablamos, tosemos, esas partículas se diseminan en el medio ambiente y otras personas que se encuentren alrededor pueden respirar. Se menciona que aproximadamente este bacilo permanece en el medio ambiente hasta 8 días. Hasta 8 días permanecen en el medio ambiente. 8 horas, perdón. 8 días. 8 horas, perdón. 8 horas pueden permanecer en el medio ambiente y ese es el tiempo de riesgo que existe para que personas que se encuentran alrededor estén respirando esas partículas que están en las gotitas de Flügger. Por esta situación, más o menos tiene que ver con esta pandemia que estamos pasando, ¿no es cierto? Se menciona también, bueno, ya hemos de hablar cuando hablemos sobre el SARS-CoV-2, que también suele permanecer también en el medio ambiente. ¿Qué tiempo? Eso lo hemos de decir ese momento. Pero este bacilo permanece 8 horas en el medio ambiente y si usted por desgracia estuvo ahí en ese momento cuando estuvo tosiendo esa persona o llega después de minutos o después de unas horas y aspira, probablemente va a entrar la bacteria y va a depositarse en sus pulmones, ¿no es cierto? Y cuando entra a los pulmones, actúan los macrófagos englobándolos, ¿no es cierto? Y destruyéndolos. Y también actúan los linfocitos, como mencionaba la doctora. Esos linfocitos engloban, lo fibrosan, ¿sí? Y forman unas cápsulas fibrosadas que se les conoce como los granulomas, ¿sí? Entonces los linfocitos también actúan junto con otras sustancias, tratan de englobar al bacilo, ¿sí? Y con los macrófagos y todo, forman toda una sustancia, todo un conglomerado, y lo fibrosan. A eso se le conoce como los granulomas. Y estos en muchas ocasiones suelen calcificarse. Y se le conoce como los granulomas calcificados cuando se los observa en las radiografías. ¿No es cierto? Entonces, esta calcificación en la que colaboran todas estas células, los linfocitos y los macrófagos, ¿no es cierto?, los engloban y no permiten que el bacilo se disemine a través de la vía sanguínea y no se disemina a otros órganos, provocando tuberculosis extrapulmonares, ¿no es cierto? Entonces, eso son mecanismos de defensa que el organismo tiene para impedir que el bacilo se disemine. Entonces, ese es el mecanismo de defensa que nosotros tenemos y gracias a eso el bacilo, si nosotros lo hemos adquirido, puede permanecer, como decía la doctora, varios años puede permanecer latente este bacilo. En algún momento va a depender de la carga bacteriana, que tenga ese paciente para reactivarse, ¿sí? O sea, este bacilo puede reactivarse, supongamos que haya adquirido o absorbido unos 100 de carga bacteriana, pero se expone otra vez y se va sumando esas cargas bacterianas y va a llegar un momento en donde este paciente
va a tener una carga grande de bacterias, de bacilos, y va a activarse la enfermedad como tal. Pero puede permanecer encapsulado durante varios años, muchos años, y puede pasar desapercibido durante toda su vida, en muchas ocasiones. Entonces, para activarse va a depender de la carga bacteriana que este paciente tenga. Bueno, sigamos, doctora. Ya, ahora hablando sobre las manifestaciones clínicas de la tuberculosis, eh, van a ser generalmente inespecíficas. A veces la enfermedad va a tener, va a cursar incluso sin síntomas o sin signos, tal como puede ocurrir, por ejemplo, en los contactos con las personas afectadas por una tuberculosis pulmonar activa. Entonces, habitualmente la persona va a presentar alguna molestia desde varias semanas antes. Principalmente va a presentar tos, expectoración, en ocasiones hemoptoica. También va a presentar dolor torácico y signos que generalmente van a ser fiebre, sudoración, astenia, anorexia o pérdida de peso. En esto tenemos que tener en cuenta que se debe sospechar el diagnóstico en toda persona que tiene manifestaciones respiratorias o molestias, generalmente más de 2 o 3 semanas de evolución. Y también, como les había dicho, la persona que va a estar afectada va a referir hemoptisis. ¿Por qué es la hemoptisis, doctora? Eh, Se debe por la... Regrese a la diapositiva anterior. Ya. Bueno, la hemoptisis va a ser por la infección que va a causar la bacteria, sería por la proliferación bacteriana. Pero por qué hay hemoptisis? O sea, la hemoptisis es la salida, ¿no es cierto?, de sangre con esputo, ¿no es Ah, cierto? sí, ¿Por qué se produce eso? Eso se conoce como tos hemoptoica o expectoración hemoptoica, ¿no es cierto? ajá. ¿Por qué será? Porque va a afectar principalmente el árbol traqueobronquial. Entonces, pienso yo que es por que la bacteria ingresa a, a este sitio y quiere salir de alguna forma. Entonces por eso se produce la hemoptisis y, o sea, el sangrado, expectoración con sangre. Ujú. Doctor Edwin, ¿qué dice? ¿Me escucha ahí? Sí. Yo creería que es por que hay destrucción del parénquima pulmonar o de la vía aérea y ahí tosería con sangre. Ahí tendría un poco más de sentido para mí, no sé. Por supuesto. Lo que pasa es que en un inicio, durante los primeros 15 días, puede o no presentarse tos con expectoración hemoptoica. A veces se presenta solamente con tos, expectoración amarillenta, y a veces puede confundir al inicio con una neumonía, un cuadro respiratorio cualquiera. Pero el momento en que ya se presenta tos con expectoración hemoptoica, eso quiere decir que existe ya lesión del parénquima pulmonar. Es decir, existe destrucción de las áreas adyacentes, ¿sí?, donde se ha producido la lesión por el bacilo. Se destruye el tejido intersticial y de hecho, al destruirse el tejido intersticial, se destruyen los vasos sanguíneos que se encuentran ahí. Entonces, por esa situación es que sale sangre, ¿no es cierto? Hay salida de sangre de esos vasos sanguíneos rotos, llegan a la vía respiratoria, como existe el reflejo de la tos,
Entonces, está eliminando, produce tos y elimina secreciones hemoptoicas. Entonces, es por destrucción, como dijo el doctor Edwin, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué será el dolor torácico? Doctor Kevin, ¿por qué será el dolor torácico? Esto puede ser, eh, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Que el dolor pleurítico, el dolor torácico, ¿verdad? Es distinto. No, no es diferente, mejor dicho. Sí, porque cuando le duele el tórax es por algo, ¿no es cierto? Es que algo está pasando con las pleuras. Entonces es porque ya hay una infiltración pleural, eh, y bueno, ya vienen las vías sensitivas. eh, Me imagino que es por una infiltración a nivel pleural. Puede ser, una puede ser provocar ya una tuberculosis pleural, sí. En otras ocasiones es que el bacilo se ha ido tan hacia la periferia, ¿sí? Cerca de las pleuras, y suele ya topar las pleuras este tipo de lesión. Y cuando afecta a la pleura, existe dolor torácico. Y duele más cuando respira, ¿no es cierto? Ahora, una cosa que quiero mandarles a consultar a ustedes. Ahí dice sudoración. Ustedes saben que cuando existe fiebre y va pasando la fiebre, existe diaforesis, ¿no es cierto? Si ustedes algún rato han estado con temperaturas altas, les dan una tableta de acetaminofén o les inyectaron diclofenaco, después comienza a sentir tranquilidad y comienza con diaforesis. La temperatura comienza a descender. En los pacientes con tuberculosis, la característica, la característica de la tuberculosis es que tiene diaforesis nocturna. No solamente sudoración nocturna. Lo que les quiero mandar a ver a ustedes es por qué. ¿Por qué existe diaforesis nocturna en el paciente con tuberculosis? ¿Por qué no tiene diaforesis en el día? ¿Por qué solamente en la noche? Porque esa es la característica clínica de la tuberculosis. Tener diaforesis nocturna. ¿Sí? Entonces, quiero que todos busquen así parrafitos de explicación fisiopatológica. ¿Sí? La otra semana les voy a preguntar qué encontraron. ¿Por qué se produce la diaforesis nocturna en la tuberculosis? ¿De acuerdo? Ya. Porque ustedes saben que la sudoración puede presentarse en las neumonías, cualquier tipo de neumonías, cualquier tipo de proceso infeccioso puede presentarse diaforesis una vez que está bajando la temperatura. Pero el caso de la tuberculosis es otro. La diaforesis es solo la noche. La astenia, anorexia y pérdida de peso. Es consecuencia, ¿no? Consecuencia ya de la destrucción del parénquima pulmonar, el paciente va perdiendo el apetito, como consecuencia va bajando de peso, ¿sí? Entonces, el paciente con tuberculosis se vuelve asténico. Usted ve un paciente con tos con expectoración, asténico, la sospecha primaria que usted va a tener es de una tuberculosis. Pero la tos con expectoración tiene que ser más de 15 días. O como dice la doctora ahí, más de 2 a 3 semanas, menciona en su diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, doctores, la clínica de un paciente con tuberculosis. Fiebre, tos con expectoración, puede ser al inicio amarillenta, al inicio incluso puede ser no productiva. Después se va haciendo productiva, blanquecina, amarillenta.
Después ya se va volviendo hemoptoica. ¿Sí? Fiebre, perdón, ya dije fiebre. Diaforesis nocturna. Y con los síntomas acompañantes, astenia, adinamia, anorexia, ¿no es cierto? La anorexia o pérdida del apetito, como consecuencia baja de peso. ¿De acuerdo? Entonces el paciente va a estar asténico, flaco, con tuberculosis ya instaladas. Siga, doctora. Ya, entonces, bueno, la tuberculosis pleural puede aparecer de una forma aislada o simultáneamente con una afección pulmonar. Puede surgir de una manera aguda, esto quiere decir en días o semanas, o de una manera más lenta y prolongada, esto quiere decir desde semanas a meses. Entonces, en la radiografía de tórax aparece la imagen típica de un derrame pleural, que este por lo general va a ser unilateral y puede variar en volumen. También en cuanto a la toracocentesis, suele obtenerse un líquido pleural amarillento con las características de un exudado linfocítico y también va a presentar niveles altos de adenosina desaminasa. También en el caso de los niños, las técnicas de imagen y la prueba de la tuberculina junto con los datos clínicos y epidemiológicos suelen ser suficientes para obtener un diagnóstico. Ya, entonces aquí tenemos una imagen y como les dije se ve como un derrame pleural, como esto va a ser el resultado de la tuberculosis. Se ve como el derrame pleural. La curva está mal dibujada en esta diapositiva, ¿no? En la anterior, ahí. En las radiografías, ustedes jamás, nunca van a encontrar con una línea convexa demostrando un No. derrame pleural. Nunca de los nunca. Siempre un derrame pleural, cuando borre el ángulo costodiafragmático, va a presentarse con una línea cóncava hacia arriba. Esa es la famosa línea de Damasó o Damaseau, ¿no es cierto? Entonces, en ese gráfico, la verdad, no sé de dónde lo sacó, pero bueno, trata de representar un derrame pleural con borramiento del ángulo costodiafragmático, ¿no es cierto? Pero la curvatura de la derrame pleural es al revés, con una convexidad hacia arriba. Vamos. En cuanto a lo que ocurre en la denominada tuberculosis miliar, que suele cursar con síntomas que van a ser por lo general inespecíficos, por ejemplo la fiebre, la tos, la disnea, que son síntomas muy generales, tiene una presentación radiológica muy característica. Entonces, la aparición en la radiografía de tórax de pequeños nódulos diseminados por ambos campos pulmonares eh, se le conoce como el patrón miliar o en grano de mijo. Esto va a ser suficiente como para sugerir el diagnóstico de esta enfermedad. También las alteraciones radiológicas que ocasiona la tuberculosis pulmonar suele ser muy característico y casi siempre va a ser bastante reconocido. También en este caso no tenemos que olvidar que va a existir lesiones y localizaciones atípicas que puede dificultar el diagnóstico diferencial en algunos casos. Ya, entonces, bueno, en estas imágenes es una radiografía de tórax donde se observa una afectación ganglionar iliar y también una paratraqueal. A ver.
Ya. Bueno, en esta imagen, esta es una radiografía en la imagen de la izquierda es una radiografía del tórax de un niño con tuberculosis en la que se puede observar una afectación ganglionar iliar y también paratraqueal derecha. Y en la imagen de la derecha también es una radiografía de tórax de una persona que está afectada por tuberculosis pulmonar y presenta una cavitación extensa que después de un tratamiento que había sido completado exitosamente, después de un tiempo evolucionó hacia un pulmón, en este caso el izquierdo, que va a tener lesiones residuales en el pulmón derecho. Muéstrenos dónde se había formado la caverna. La caverna, Ajá. o sea, por aquí sería. No, eso es del mediastino. ¿Dónde dice la literatura que se forman las cavernas o se depositan con mayor frecuencia el bacilo de Koch? En el árbol bronquial. Verá que el árbol bronquial es todito, ¿no? Todo el largo de los dos pulmones, a largo y ancho, todo conforme el árbol bronquial. Pero ¿dónde es el sitio más frecuente donde se anida el bacilo de Koch? Bacilo de Koch es lo mismo Los que bacilo de la ápices, tuberculosis. ¿Perdón, en dónde? en los ápices pulmonares. Así es. Muy bien, doctor. Es en los ápices pulmonares donde más frecuentemente se ubica el bacilo de Koch, porque son esos sitios donde existe mayor oxigenación. Este bacilo se caracteriza por esa situación de buscar sitios donde mayor cantidad de oxígeno existe. Por esa situación busca los ápices y se ubica ahí. Y los sitios donde usted más frecuentemente va a encontrar las cavernas es en los ápices. Puede encontrar en cualquier parte del parénquima pulmonar, si es verdad, puede encontrar. Pero lo más frecuente que usted encuentre una caverna son en los ápices pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no lo entendí muy bien ahí en esas radiografías, doctora, es que usted mencionaba que allí se ha formado una caverna y no le veo. En la radiografía de su lado izquierdo, en el parailiar derecho, si ustedes se fijan, ahí está señala el ilio pulmonar derecho, más abajito, ahí, eso es el ilio pulmonar, un poco más a su derecha, a su izquierda, perdón, a su izquierda, un poco más. Esta imagen, no, a su lado izquierdo, por fuera del área cardíaca, eso es el ilio pulmonar. Esto es el ilio pulmonar. Pero hacia arriba, ahora señale hacia arriba. Eso, toda esa imagen blanca, radio opaca, aparenta una neumonía. O sea, sin saber los antecedentes de este paciente, que parece el tórax de un niño, parece ser por su estructura, en esa parte radio opaca, aparentemente sería una neumonía. Pero hay que saber el contexto, no sé qué clínica tendría este paciente. Si es que este caso se han sacado de algún libro, pues debe mencionar la clínica de este paciente y esto debe corresponder a un cuadro neumónico, ¿no es cierto? En un inicio se puede confundir con una neumonía el cuadro de la tuberculosis. Posteriormente, ¿sí? El bacilo, como se anida en el intersticio, en el parénquima pulmonar, y va destruyendo el parénquima,
esa parte donde va destruyendo se vuelve gaseosa. ¿Sí? Se vuelve gaseosa como un queso que simplemente se va desprendiendo poco a poco hacia el árbol traqueobronquial y estas son las sustancias que salen con la tos, con expectoración hemoptoica, expectoración amarillenta, o sea, todo es una mezcla del tejido intersticial con rotura de los vasos sanguíneos. Entonces, se va formando esas sustancias gaseosas y una vez que sale esa sustancia gaseosa por el árbol traqueobronquial queda un vacío. Ese vacío en la radiografía se puede observar como una caverna. No sé si ustedes tienen consiguió una placa de una caverna con tuberculosis aquí, doctora. No, doc. Ya no importa. A ver si me ideo. Déjenme. A ver, ¿dónde estoy? Ya, ahí. Si este es el campo pulmonar, una vez que se ha salido toda esa sustancia gaseosa de aquí, de esta parte central, se queda un agujero. Este agujero de la tuberculosis, de esta caverna provocada por el bacilo, es totalmente regular, de bordes regulares, ¿sí? Y se observa en la parte central una imagen radiolúcida, completamente radiolúcida. A diferencia del resto que usted puede diferenciar, que alrededor se puede observar líneas blancas que voy a dibujarles. Perdón. Estas líneas son vasos sanguíneos de color radio opaca o blancos. El halo de la caverna es blanco. El halo de la caverna es blanco y la parte central es radiolúcida, o sea, negra. Pero la diferencia entre esta luz y el parénquima pulmonar es que el parénquima pulmonar tiene vasos sanguíneos y la luz, digamos así, de la caverna no tiene vasos sanguíneos. Por esa situación, radiológicamente se las diferencia de esta manera, para diferenciar de una caverna y del resto del parénquima pulmonar. Se lo ve con un halo blanco, un halo radio opaco, o sea, blanco. Pero la característica es que en la parte central no hay vasos sanguíneos. Así suele presentarse en los ápices pulmonares. Aparentemente yo les dibujo fácil, pero cuando ya se ven las radiografías sí es un poco difícil, hay que tener experiencia para poder observar esas imágenes. Ya me voy a buscar unas placas para indicarles a ustedes el próximo lunes, unas placas de tuberculosis para que los vean. Listo. Antes de que pase al diagnóstico, doctora, parte del diagnóstico clínico, ¿sí? Parte del diagnóstico clínico a la auscultación. No sé si me va a hablar de eso, doctora, después, o no. Como parte del diagnóstico. Ajá. A la auscultación. A la auscultación no, doc. Ya. Verán, doctores. Ustedes siempre realizan la historia clínica, ¿no es cierto? La historia clínica comprende la anamnesis y el examen físico. Ustedes ya con esta cuestión que viene el paciente con tos, con expectoración, más de 15 días de evolución, con tos hemoptoica, con diaforesis nocturna, ya solo con esto dice diagnóstico tuberculosis, ¿no es cierto? Probablemente un 90% de diagnóstico tuberculosis.
Ya lleva 3 semanas o un mes con tos y expectoración, entonces usted dice, lo más probable es que yo a la auscultación vaya a escuchar estertores y probablemente escuche soplo tubárico. Entonces, usted va a la auscultación, comienza a auscultar desde los ápices y se topa de pronto con una respiración como que estuviera usted soplando un tubo. No sé si ustedes han jugado alguna vez soplando tubos. Si tuvieron infancia ustedes, si jugaban. Ya. Bueno, entonces, o bueno, ustedes pueden hacerlo ahorita, coger un fonendoscopio y ponerse aquí, en la tráquea. Sí, o después de la clase ustedes cojan un fonendoscopio, colóquense aquí en la tráquea y respiren. Respiren. Ese sonido que usted escucha aquí en la tráquea, ese va a ser el soplo tubárico igualito, igualito. Así van a escuchar ustedes un soplo tubárico en los ápices o en cualquier parte del pulmón que exista una caverna. Entonces, sí quisiera que ustedes después de la clase se ausculten aquí la tráquea, ¿sí? Y van a grabarse bien ese sonido. Cuando ustedes escuchen otros pulmones y escuchen algo similar a la tráquea, eso es un soplo tubárico. Característico de una caverna propia de la tuberculosis. Entonces, ustedes con la clínica y a la auscultación que van a escuchar por ahí estertores húmedos, porque se mueve la secreción que está eliminando. Por eso son estertores húmedos, como burbujeas, con burbujeo, que se van eliminando por las vías respiratorias. Entonces, si ustedes auscultan eso, el soplo tubárico, estertores húmedos, prácticamente con la clínica que les mencionó el paciente, no hay vueltas que darle. Tuberculosis 100%. Incluso sin radiografías pueden diagnosticar ustedes tuberculosis. Así hacíamos nosotros en la rural. ¿A dónde le mando a hacer radiografías? No tenía dónde mandarle. El único sitio donde hacían radiografías era en el centro de salud de Santo Domingo, que nos dirigía a nosotros. Pero hasta mandarle a hacerla, bueno, para confirmar si le mandábamos allá, nosotros no teníamos que confirmar el diagnóstico, eso sí. Pero el diagnóstico clínico nosotros lo dábamos en el subcentro de salud, con toda la clínica, paciente con tuberculosis. Y le mandábamos a traer muestras, que ya nos va a hablar la doctora, las muestras de esputo, cuántas muestras debemos recolectar y todo eso, para llevarlo a los cultivos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera hacíamos nosotros en la rural. Y ustedes van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo cuando estén en la rural, en la costa, los que se vayan allá. ¿Sí? Entonces, ahí va a ser bonito. Acordarás. Bueno, doctor, siga por favor. Kevin, ¿puedes dejarle de compartir un ratito? Ay, ahora. Ya, doc, ya le proyecto. No hay problema. Ahí está. ¿Sí se ve la imagen? Ahí está. Perfecto. ¿Quién va a explicar? Sí, entonces, como el doctor nos había indicado, las cavernas siempre van a ubicarse lo que es en el ápice pulmonar, es decir, en la parte más superior de los lóbulos superiores de ambos pulmones. Entonces podemos ver, no sé si se ve Sí. podemos ver las características que el doctor nos dijo.
una pared bien definida. Podemos ver acá también en el pulmón izquierdo una pared bien definida con un centro más radiolúcido a comparación con el resto del parénquima. Ajá. Entonces, estas son las características que se presentan típicamente en una caverna. Perfecto. Era para indicarles lo que no habíamos aumentado en la presentación. Perfecto. Ustedes ven claramente, ¿no es cierto? Ahí es clarísima la diferencia que existe con el parénquima pulmonar y el halo blanquecino que les mencionaba, ¿no es cierto? Entonces, esa es una típica caverna. Si ustedes ven una radiografía así, ustedes de una, solo viendo la radiografía dicen tuberculosis. Y si ustedes se van a auscultarle al paciente, van a escuchar ahí, justo en ese sitio, soplo tubárico. No se confundirán. Doctor, aprovechemos de esta radiografía que está súper chévere para explicar esta situación. Señale con el cursor ese halo radio lúcido que está, que limita la primera costilla. Señale la primera costilla. Eso. Sígale a la línea de la primera costilla. Eso. Eso. Dele una vuelta al círculo ese que marca. Muy bien. Eso. Y lo mismo al otro lado. Hay algunas personas que suelen confundirse a esos dos sitios con cavernas. Tendrán mucho cuidado, doctores. Esas no son cavernas. Esas son parte del parénquima pulmonar, simplemente que está delimitado por la primera costilla. Nada más. Esa es la primera costilla. ¿De acuerdo? Hay algunas personas que suelen confundirse con cavernas a ese sitio. Muy bien esta placa para hacer la diferencia de esas dos cosas. Muy bien, siga, doc. Pásale, por favor, a la siguiente. Listo, entonces, para hablar acerca del diagnóstico, vamos a diferenciar el diagnóstico de la infección tuberculosa con el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa, es decir, la enfermedad de la tuberculosis. El diagnóstico de la infección tuberculosa se va a realizar mediante la prueba de la tuberculina. La tuberculina tiene su fundamento en el uso de un derivado de una proteína propia de la tuberculina, pero es importante mencionar que esta proteína purificada tiene inconvenientes debido a que las proteínas presentes en este purificado se encuentran en otros tipos de micobacterias. Es por eso que reduce su especificidad. Asimismo, en aquellos individuos que han tenido ya contacto con otras micobacterias o que han sido inmunizados con la BCG, que es la vacuna para la tuberculosis, pueden generar una respuesta inmunológica a este derivado proteínico que se le inyecta. Entonces, para la administración de la tuberculina se va a utilizar la técnica de Mantoux. Por eso se utiliza ese nombre, prueba de tuberculina o prueba de Mantoux. Esta técnica se basa en la inyección intradérmica, siempre en la cara anterior del brazo. Una vez que se realiza la inyección intradérmica, se va a realizar la lectura entre las 48 y 72 horas después y se mide únicamente la induración, no toda la zona del eritema. Se la va a medir en milímetros y esta prueba va a considerarse positiva cuando la induración mide 5 milímetros o más. Y hay que tener en cuenta que también el antecedente de que el paciente sea vacunado con la vacuna de BCG, debido a que si la reacción que tenemos no sabemos diferenciar si es por la Mycobacterium tuberculosis, es decir, por la enfermedad que tuvo contacto con la bacteria o por la vacuna. Entonces también se considera que cuanto mayor es el diámetro de la induración obtenida, también por lo general pueden sobrepasar hasta los 15 milímetros. Y cuando son muy grandes y presentan vesículas o necrosis, existe una gran posibilidad, es decir, la posibilidad aumenta de que esta respuesta sea por una infección a la tuberculosis, es decir, una infección tuberculosa natural. Pásale, por favor. Antes de que pasen, ¿a ustedes sí les hicieron la prueba de la tuberculina en la universidad? ¿A No, ustedes? No, no les hicieron. solo No, Juan.
No creo. A todos los que pasamos por la universidad, cuando fuimos estudiantes, nos hicieron a toditos. ¿Ustedes trabajaron con cadáveres o no? O también ustedes están como las otras universidades, solo con pantomas ya sin cadáveres. Pues solo nos hacían Cadáveres. ver los músculos, nada más. Que ya no hay muchos cadáveres en la en la facultad. Solo Ah, había dos estudiantes. wow. Porque en nuestro tiempo habían por montones de cadáveres. Por montones habían, nos daban un cadáver cada cinco estudiantes. Y hacíamos prácticas de disección en los cadáveres. Y después nos mandaban, nos ponían a la fila toditos y nos decían, a ver, ¿qué parte del cuerpo quiere? Quiero el brazo. Entonces cortaban con la sierra. No. Toma el brazo, me trae en tendones, ligamentos. Y sabíamos llevarnos a cocinar las partes que nos daban del cuerpo. Una vez me dieron a mí, me dieron la pelvis y otra la rodilla. Entonces yo tenía que llevar articulado con todos los ligamentos que mencionaba la anatomía de la Target. Y ahí se ve clarísimo, ¿no? Los ligamentos y tendones. Entonces, así hacíamos. Y cuando nos decían tienen que traer en huesos, nos mandaban asimismo partes del cuerpo y teníamos que cocinarlos con cal. Entonces les cocinábamos con cal y los huesos salían súper blanquitos, ¿sí? Y eso entregábamos a la universidad, pues no. Y ellos tienen ahí el banco de huesos para el estudio respectivo. Eso sí ha de haber el banco de huesos ahí. Claro, pero cadáveres ya no hay. ¿Qué pasaría? Porque sabían llevarse los cadáveres que no reclamaban, cadáveres que encontraban botados. Ahora me parece que han cambiado las leyes, ¿no? Ya no están mandando a la facultad. Pero bueno, en todo caso, por esa situación, por trabajar con cadáveres, a nosotros nos hacían controles de tuberculosis y nos inyectaban la antitetánica, también esa vacuna para evitar adquirir esas enfermedades. Entonces, me parece raro que a ustedes no les hayan hecho esta prueba de la tuberculina, porque sí es importante. ¿No ve que nosotros como cuando estudiantes de medicina y ahora que ustedes también ya van a las prácticas a los hospitales, ustedes están en contacto con pacientes con enfermedades respiratorias? Entonces, es por esta situación que se hace esta prueba de la tuberculina para ver los anticuerpos que usted ha formado por la vacuna o por el contacto que usted ha tenido con esos pacientes con tuberculosis. Entonces, como bien mencionaba el doctor, es una prueba intradérmica, ¿sí? Cuando le inyectan, dejan señalando con un esfero el halo rojo e indurado que se formó en el momento que le pusieron esta tuberculina. Y le llaman a las 72 horas. Entonces, a las 72 horas van palpando lo indurado y si ha rebasado el halo que dejaron señalando con azul. Entonces, cuando usted tenía 5 o menos, prácticamente la prueba de la tuberculina es negativa. Pero si usted tiene 10, quiere decir 10 o más y ha tenido contacto con un paciente con tuberculosis. ¿No es cierto? Entonces, si usted ahorita no tiene síntomas respiratorios, le hacen como estudiante de medicina la prueba de la tuberculina, usted de seguro va a tener 10 milímetros o más. Pero usted no tiene clínica. Simplemente quiere decir que usted ha tenido contacto con el bacilo de Koch, nada más. O puede ser por la misma vacuna. Pero si tiene más de 10 o más de 15 milímetros,
y tiene clínica respiratoria, entonces en ese paciente hay que descartar ya una tuberculosis activa pulmonar. No sé si me hice entender esta situación, doctores. Bueno, entonces, recuerden esta situación, si pasa 10 milímetros, peor si pasa los 15 milímetros en un paciente con clínica respiratoria de más de 15 días de evolución, sospechen de una tuberculosis en este paciente. Siga, doctor. Pasar a la siguiente, por favor. Listo, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico de la enfermedad. La sospecha clínica y también los exámenes complementarios radiológicos van a iniciar el procedimiento de diagnóstico y también los siguientes métodos de confirmación, que son netamente microbiológicos. Es por esto que el laboratorio de microbiología contribuye de gran manera en el diagnóstico del tratamiento en el diagnóstico y el tratamiento también de la tuberculosis y permite hacer la detección y el aislamiento de la micobacteria, la identificación y también determinar la susceptibilidad hacia los fármacos antimicrobianos. De esta manera se van en el examen microscópico lo que es el cultivo de las micobacterias, su identificación, las pruebas de sensibilidad a fármacos y también las técnicas de amplificación genómica como métodos de confirmación. Pásale, por favor. Entonces, el examen microscópico va a permitir valorar la calidad de los especímenes clínicos recibidos y también identifica a los pacientes más contagiosos y resulta de mucha utilidad porque permite monitorizar la respuesta que produce el tratamiento en los pacientes. Asimismo, la sensibilidad al examen microscópico es muy baja. No debemos olvidar que aproximadamente cerca de la mitad de los pacientes con una tuberculosis en este examen es negativo. La muestra fundamentalmente va a ser el esputo con una tinción adecuada, que generalmente es la tinción de 100 Nielsen. Hablando del cultivo de estas micobacterias, generalmente son usados los medios sólidos. La sensibilidad de los cultivos convencionales detectan entre 10 y 100 bacilos por mililitro de la muestra. Es decir, que es mucho más, es muy superior a la del examen microscópico. Pero el único inconveniente de eso es que precisan de 4 a 6 semanas en obtenerse los resultados, es decir, hasta un mes y medio. Pásale, por favor. Hablando acerca de la prueba de sensibilidad a los fármacos, es muy importante debido a que nos permite realizar una vigilancia de la tuberculosis multiresistente. Se va a considerar una CEPES resistente cuando el 1% del inóculo de la población bacteriana tiene una resistencia ya intrínseca hacia un fármaco determinado. Existen múltiples procedimientos para llevar este tipo de estudios, en donde los más conocidos son los métodos fenotípicos convencionales y también los métodos fenotípicos, en donde lo que se hace es determinar o detectar las mutaciones que se producen en los genes que van a condicionar esta respuesta a los diferentes fármacos. De las técnicas de amplificación genómica van a permitir detectar directamente ya en la muestra clínica, es decir, en el esputo, la presencia de Mycobacterium tuberculosis y se basa fundamentalmente en la detección de pequeños fragmentos de ácidos nucleicos que son específicos para esta bacteria. Entonces, actualmente los métodos más empleados son la reacción en cadena de la polimerasa, que es el PCR, la amplificación mediada por una transcripción, la reacción en cadena de la ligasa, la amplificación de desplazamiento de hebras y también el PCR en tiempo real. Pásale. Pásale, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de la tuberculosis, este es bastante complejo y es muy diferente a lo que son otras enfermedades infecciosas. La particularidad de estas micobacterias es que son bacilos intracelulares con periodos muy prolongados de latencia, como ya habíamos visto que pueden ir hasta años, y que van a atacar al hombre en dos etapas, es decir, la primera la infección y en segundo lugar la enfermedad, y que a veces se encuentran muy distantes entre ellas, es decir, adquieres la bacteria y luego de muchos años incluso se puede presentar la enfermedad.
Entonces, los esquemas de tratamiento que se han recomendado tienen una duración mínima de 6 meses con 4 fármacos que se los va a distribuir de la siguiente manera. Entonces, en la fase inicial se van a utilizar 2 meses la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y luego de estos 2 meses se va a continuar con la rifampicina y la isoniazida los 4 meses siguientes, con un total de 6 meses de tratamiento. También van a existir otras pautas terapéuticas en el tratamiento, como también incluyen la streptomicina, es decir, que aparte de los 4 fármacos que ya les mencioné, como la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, también incluyen la streptomicina. El tratamiento de la tuberculosis, como ya les mencioné, es muy complejo. Entonces, es verdad que estos fármacos sí pueden curar la enfermedad en un total del 100% de los enfermos, pero existen problemas para lograr esta meta. Entre ellos es como la instalación de una pauta terapéutica incorrecta, es decir, se utiliza por un tiempo inadecuado, menor a los 6 meses. También errores en la prescripción, como son las dosificaciones y también las resistencias primarias o adquiridas que adquieren estos bacilos a los fármacos seleccionados. Asimismo, también debemos considerar las interacciones medicamentosas y las irregularidades en el cumplimiento terapéutico, es decir, una mala adherencia por parte del paciente. Pásale, por favor. También tenemos tratamiento en situaciones especiales, como son el embarazo y la lactancia y también la infección por VIH y SIDA. En cuanto al embarazo y la lactancia, los fármacos de primera línea, que son los fármacos que ya les mencioné en las diapositivas anteriores, no se ha demostrado que tengan unos efectos tóxicos ni para la madre ni para el feto. Es por lo que se puede utilizar la pauta habitual. Es decir, los 2 meses, los 4 medicamentos y los 4 meses siguientes, la rifampicina y la isoniazida. Pero se debe evitar la streptomicina, que habíamos visto que se puede usar en ciertos esquemas debido a que tiene un efecto teratogénico, al igual que los aminoglucósidos y la proteonamida. En cuanto a la infección por el VIH y SIDA, estas dos situaciones siempre se intentan utilizar las pautas de tratamiento que ya les había mencionado antes, pero el riesgo de incumplir este objetivo es mayor, debido a que también existen diferentes interacciones, como es la rifampicina y la rifabutina. También van a interaccionar los compuestos usados actualmente para el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es por esto que puede bajar el nivel sérico de los agentes antirretrovirales, es decir, para el tratamiento del SIDA, y no van a tener un efecto adecuado y van a tener disminuye su efectividad antivírica. Y por otro lado, también el nivel sérico de la rifampicina puede aumentar y por lo tanto va a incrementar su toxicidad en este tipo de pacientes. Pásale, por favor. Bueno, en las tablas podemos observar los fármacos antituberculosos y sus correspondientes dosis diarias según el peso del enfermo. Entonces, en la tabla superior tenemos los 5 medicamentos que son los de primera línea, la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida, el etambutol, y que en algunas pautas terapéuticas también la consideran a la streptomicina. Y en la tabla inferior tenemos los de segunda línea, o también llamados antituberculosos menores, como es la proteonamida, la cicloserina, la capreomicina, ofloxacino, ciprofloxacino, como son las fluoroquinolonas, la clofazimina, la alfabutina y el moxifloxacino también. Y cada uno con sus pautas adecuadas. Pásale, por favor. Listo, entonces aquí también tenemos los tratamientos iniciales para la tuberculosis, es decir, en primer lugar, tenemos el tratamiento inicial para niños y adultos con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, la pauta terapéutica habitual que les había mencionado. Si no hay sospecha de resistencias primarias, se puede retirar el etambutol. En los tratamientos iniciales alternativos, como ya les había mencionado, se utiliza adicional la streptomicina. Los tratamientos iniciales en situaciones especiales va a ser 2 meses de rifampicina, isoniazida y etambutol, seguidas de otros 7 meses de rifampicina e isoniazida. Y tratamientos en situaciones especiales, como son la meningitis y tuberculomas, 2 meses es la pauta terapéutica a las situaciones especiales, como las hepatopatías graves. Pásale, por favor.
Listo, eso sería todo en cuanto a la tuberculosis. Bueno, abran la pantalla, doctor. Dejen de compartir. Bueno, prendan todas las cámaras. Bueno, doctores. Una de las cosas que necesito para el examen de este tema de la tuberculosis es que ustedes, por favor, se lean la guía la guía de prevención y tratamiento de la tuberculosis del Ministerio de Salud Pública del año 2018. Eso se bajan del Google y quiero que ustedes se aprendan la terminología que hay ahí sobre los temas que hay, sobre temas cortitos que hay ahí sobre qué es un paciente infectado, qué es un paciente fallido en el tratamiento, qué es un caso índice, qué es un caso de tuberculosis, qué es un caso nuevo. Esas cosas sí necesito que se aprendan, doctores. Porque ustedes cuando se vayan a la rural, ustedes tienen que reportar de esa manera. Se trata de un caso nuevo. Se trata de un caso fallido en el tratamiento. Se trata de un caso reactivado. Entonces, necesito que ustedes se aprendan esa terminología de esta guía de prevención y tratamiento de tuberculosis del Ministerio de Salud Pública, año 2018. Sí, porque eso les debe tomar en el examen. Y solo la terminología, no toda la guía. Solo esa terminología que dice glosario de términos. Ahí dice glosario de términos. Entonces, esas creo que son como dos o tres páginas nomás es eso. ¿Sí? Glosario de términos hasta una página que dice definición del caso, definición, hasta antes de definición del caso. Entonces, esas dos páginas son de terminología médica de tuberculosis que necesito que ustedes sepan bien. Cuando ustedes se vayan a la rural, ustedes van a necesitar saber esta situación. Bueno, en todo caso, doctores, recuerden que aparte de la clínica, el examen físico, ustedes tienen un 90% de diagnóstico. Para confirmar su diagnóstico de tuberculosis, entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es una RX de tórax. Si dudan con la RX de tórax, se pasan a una tomografía. ¿Sí? Entonces tenemos radiografía, tomografía, que se acompaña de otros exámenes para ayudarnos en el diagnóstico. Como siempre, usted va a mandar a hacer una biometría hemática, va a mandar a hacer una química sanguínea, ¿no es cierto? En la química sanguínea usted se manda a hacer urea, glucosa, creatinina. ¿Cómo estará la creatinina en estos pacientes que se encuentran asténicos? ¿No es cierto? Que bajan de peso, pérdida del apetito, anorexia, bajan de peso, se vuelven asténicos estos pacientes. ¿Cómo se encontrará la creatinina? ¿Qué dice doctora Liliana? ¿Cómo estará la creatinina? Creo que debe estar incrementada. ¿Por qué? Porque en sí como empieza a a disminuir el peso, empieza a haber atrofia muscular, va perdiendo el peso y al perder eso va incrementando. Incrementa la creatinina, dice. Doctor Patricio, ¿qué dice? ¿Aumentará la creatinina? Yo igual creo que sí aumenta, doctor. ¿Por qué?
Porque está en un proceso crónico. En un proceso crónico. Verá que la tuberculosis puede ser aguda. Puede ser aguda. O sea, puede manifestarse a las 2, 3, 4 semanas su clínica, dependiendo, como decíamos, de la carga viral, de la carga bacteriana. Pero puede permanecer encapsulada durante años y no manifestarse con una enfermedad, sino solamente estar infectado, como mencionaba el doctor Wilson. ¿No es cierto? Entonces, pero si ya tiene la enfermedad, este paciente va a comenzar a tener anorexia, pérdida del apetito, baja de peso. ¿De qué depende la creatinina? ¿O de dónde viene la creatinina? Es un producto de desecho del metabolismo a nivel de músculos, me parece. Perfecto. La creatinina es un desecho, es un producto del metabolismo de las purinas del músculo. ¿No es cierto? Entonces, si el músculo al trabajar produce ese desecho, normalmente, si no tiene músculo, entonces, ¿qué va a pasar? Ya me entendió, doctor Juan Patricio. ¿Qué va a pasar con la creatinina? ¿Aumenta? Sí, doctor. Va a disminuir porque el músculo ha venido disminuyendo en volumen, entonces la creatinina los desechos de los músculos va a ir disminuyendo, por ende la creatinina disminuye. Exactamente. Si un paciente no tiene músculo, no se produce metabolismo de las purinas, no hay. O sea, se produce pero en poca cantidad, ¿no es cierto? Por eso la creatinina va bajando. Entonces, ustedes solamente viendo la creatinina en un paciente, a ver, dícenme, a ver, ¿cuál era el valor normal de la creatinina, doctora Mary? Estaba entre 1.35. ¿No? Doctora Estefanía. Entre 500 a 2000 miligramos al día. ¿Cuánto? De 500 a 2000 miligramos al día. No, doctorita, usted está más perdida que los Restrepo. No es broma nomás, es broma. Doctora Janina, ¿cuál es el valor normal de la creatinina? A ver, el valor normal de la creatinina en suero sería de 0.74 a 1.35 miligramos Bueno. sobre decilitro. Bueno, 1,6, 0,6 a 1.3 manejan todos los laboratorios, ¿no? 0,6 a 1.3, perdón. Todos los laboratorios manejan esto como rango normal, ¿no es cierto? Entonces, si está por debajo de 0.6, a usted le vienen trayendo un examen, le dicen, oye, ya eres ya cuasi doctor, dame viendo este examen. Y le muestran una creatinina donde está 0.4, 0.3 de creatinina. Y usted solamente viendo la creatinina dice, oye, tu paciente debe estar bien flaquito, ¿no es cierto? Le dice, ¿qué eres, brujo? No se necesita ser brujo, ¿no es cierto? Solamente viendo la creatinina usted sabe que ese paciente no tiene músculo. Entonces está flaco. ¿No es cierto? Entonces, en nuestros pacientes con tuberculosis es importante ver la creatinina porque si está asténico, va la creatinina a estar bajo. Y eso corrobora su diagnóstico. Entonces, usted pide todos esos exámenes y para complementar su sospecha diagnóstica, usted tiene que de ley mandar hacer un microbiológico, ¿no es cierto? O sea, hacer un examen microscópico con la tinción de Ciel-Nielsen que mencionaba el doctor Wilson,
¿no es cierto?, para ver el bacilo de Koch. Ese es lo primero. Puede mandar a cultivar también. Se apoya en esos dos, en el examen microbiológico y en el cultivo, ¿no es cierto? Entonces usted puede hacer esos exámenes. Y ahora, para el microbiológico, ustedes tienen que pedir 3 muestras, doctores. 3 muestras. A día seguido. Pero, doctores, no solamente, tienen que indicarle bien a los pacientes, como mencionaba también la doctora que expuso, la doctora Vane, exponía y decía que hay un buen porcentaje de muestras que salen negativas. Y salen negativas porque las muestras son mal tomadas. Así como mandábamos a pedir para los cultivos de secreción, expectoración amarillenta o flema en las neumonías, ¿no es cierto? Mandábamos a pedir para el cultivo de esa secreción y a veces solamente tomaban saliva. Lo mismo pasa con los pacientes con tuberculosis. Por favor, denme cogiendo esta muestra, le dejan el frasco. Cuando tosa, cogerá la flema, nomás le dicen. Y el paciente, como no sabe, no está bien instruido, comienza a toser en la mañana y coge pura saliva. Y esa muestra totalmente es negativa. Entonces tienen que indicarle bien cómo debe coger la muestra y qué debe salir de la secreción faríngea, ¿no es cierto? Debe ser una expectoración amarillenta o la expectoración mucopurulenta. Esa es la que debe coger en el frasco y enviar. Porque si coge saliva, de hecho, va a ser negativa esa muestra. Entonces deben coger 3 muestras, ¿sí?, día a día, y debe ser transportada en estos medios, en esos termos, ¿sí?, que tienen las enfermeras. Ellas son adiestradas para el transporte de estas muestras para el laboratorio microbiológico. Entonces, una vez que venga el resultado de este laboratorio, ustedes tienen el diagnóstico del bacilo y empiezan el tratamiento inmediato, ¿no es cierto? Ahora ya no, antes venían 4 tabletas por separado. Ahora ya vienen 3 en una. Isoniazida, rifampicina y etambutol vienen en una sola. No, perdón. Isoniazida, piracinamida y etambutol vienen en una y la rifampicina viene aparte. Ya vienen en una sola tableta para evitar la ingesta de 4 tabletas a la vez, ¿sí? Entonces, en el examen no les voy a tomar el tratamiento. No les voy a tomar el tratamiento. Pero lo que sí me interesa en ustedes es que sepan la clínica, ¿no es cierto? Cuándo sospechar, ¿no es cierto?, en un paciente con tuberculosis. ¿Cómo van a llegar al diagnóstico de una tuberculosis? ¿Sí? ¿Qué exámenes piden? Entonces, esas situaciones sí me interesa que sepan. ¿De acuerdo, doctores? Bueno. Doctor, Sí. y es una pregunta. ¿Por qué, o sea, no lo entendí bien, por qué estos pacientes suelen hacer resistencia al tratamiento? O sea, nunca le entendió por qué. Bueno, la resistencia se da como a cualquier antibiótico. Es muy probable, hay esos términos que ustedes van a aprender en este glosario. Hay ciertos pacientes que han recibido tratamientos ni siquiera un mes y han abandonado. Abandono del tratamiento. Esos pacientes lo más probable es que en el próximo tratamiento o en una reinfección que me hagan y que no ha de ser, que ha de ser en poco tiempo, va a ser resistencia a los primeros antifímicos que se le ha administrado. Entonces, de eso también va a depender, doctor. Hay otros pacientes que están 2 o 3 meses de tratamiento y abandonan. O hay pacientes que sí cumplen el tratamiento de los 6 meses, pero le hacen un cultivo de esputo y sigue siendo positivo, el Ciel Nelson sigue siendo positivo para Mycobacterium.
Ese es un tratamiento fallido. ¿Por qué? Hizo resistencia. Entonces ahí utilizan otro tipo de antibióticos que mencionó como los de la segunda línea la doctora o el doctor en el tratamiento. ¿Sí? Sí, Doc, y otra pregunta. No sé si usted ha escuchado de la vacuna del BCG, de la marca que te suele dejar en los brazos. O sea, ¿por qué se produce? A ver, esta vacuna, la BCG, es una vacuna que se la debe administrar hasta las 24 horas de haber nacido, que eso es lo ideal. Eso es lo ideal. O sea, 24 horas de nacido, usted tiene que mandar a inyectar la vacuna, la BCG. Generalmente se lo coloca en el brazo derecho, a la altura del deltoides, intradérmica, ¿sí? La huella que queda de esta vacuna es porque es intradérmica, produce una reacción inflamatoria en ese sitio y le queda como una cicatriz. Es la que tenemos todos nosotros y nos queda toda la vida. Máximo puede inyectar esta vacuna hasta los 11 meses, 29 días. Antes de cumplir el año, ese niño debe estar vacunado con la BCG contra la tuberculosis. Entonces, cuando estén en la rural, por favor, si atienden partos ustedes, si no tienen la vacuna, inmediatamente, no, mejor, es que no van a tener chance de vacunarle en el centro de salud si no tienen vacunas. Y mandarle al siguiente día al centro de salud a que le vacune va a ser difícil. Entonces, apenas salga con el alta, ya esté, después de los 8 días, ya estén, la madre esté repuesta con la energía suficiente para salir, mándele a que le vacune al centro de salud. Y si tienen vacuna en el centro de salud, póngale dentro de las 24 horas la BCG. ¿De acuerdo? Doc, y en el caso, o sea, esa era mi pregunta, porque yo, o sea, sí me reviso el brazo y todo, pero pues, esa marca no tengo. ¿No tiene? No. Usted sí tendría que hacerse la prueba de la tuberculina, doctor. Si es que no le causa ninguna reacción, es que usted no tiene anticuerpos para la tuberculosis. Porque la cicatriz que tenemos de la vacuna de la BCG es la huella de que nosotros sí hemos desarrollado anticuerpos. Entonces sí valdría la pena algún rato que ustedes le hagan la prueba de Mantoux, la de la tuberculina. Sí sería bueno que a ustedes ahí en la facultad les hagan porque, no, la prueba esta de aquí de la tuberculina, de la intradérmica, esa es la que sería bueno que les hagan a ustedes. O hacer que sea un laboratorio y se hace. Ahora, no sé cuánto cueste, no sé, eso sí no sé, no sé nada de costos. Bueno, doctores, a cuidarse especialmente de la gente, bueno, antes de que se presente el COVID-19, era muy frecuente en los buses, ¿no? En los buses apelotonados de gente, uno sobre otro, ¿no? Y alguien tosía. Entonces, esos son los riesgos que se corren para adquirir este bacilo de coco. O solamente se tapan con la mano. Se tapaban con la mano para toser y con esa mano cogían el tubo. Y uno va detrás a cogerse del tubo. ¿No es cierto? Y después uno bosteza. O después va a coger el pan para comerse el pancito ahí. Entonces, de esa manera se transmiten las enfermedades, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en los buses y de saber de dónde se coge, o si es que se coge de los tubos y toda esa cuestión, pues pueden lavarse las manos o llevar alcohol, llenarse las manos de alcohol. Tengan mucho cuidado con esa situación, doctores. Bueno, ¿alguna cosa más, doctores? Doc, una pregunta.
pero este es acerca del deber que nos mandó. Ya. Y no le entendimos muy bien a qué se refiere con el ítem del origen de la vacuna. Bueno, el origen más lo que se refiere, hay algunas vacunas que están tomadas de las espigas. Hay otras que están tomadas del citoplasma, u otros que son atenuados. Entonces, a eso se refiere al origen. Ya, Doc, y otra cosa que me preguntaron era si hay un mínimo o máximo de hojas para el ensayo. 10 hojas, ¿Máximo o mínimo? máximo. Ya. No, un ensayo no va más de 10 hojas, no. Un ensayo máximo 10 hojas. Lo que se menciona es de un ensayo 5.000 palabras. Entre todo, ¿no? 5.000 palabras entre todo, introducción y todas esas cosas. 5.000 palabras. Y eso, las 5.000 palabras, de acuerdo a las normas APA 7, están como más o menos entre las 10 hojas máximo. Sí. Ya, Doc, ¿y hasta cuándo deberíamos de entregar el deber? Hasta fines de este mes. Ya. Hasta antes del examen. Ya, Doc. Chévere. Ya, doctores. Ni cómo decirles solamente hay bibliografía del 2020-21, ¿no? Y de las vacunas es 2021, puro 2021 nomás ha de ser. No ha de haber vacunas del 2015, 2013, nada de eso, ¿no es cierto? Ya. Bueno, doctores, que tengan un buen inicio de semana. Estudien mucho, que les vaya súper bien y nos vemos el próximo lunes, doctores. Hasta luego. Muchas gracias, Doc.